El Ayuntamiento de Huercalovera pone en valor las trincheras, bueno, en la zona del Castillo y también en la zona del Calvario. Vamos a conocer cómo se ha desarrollado esa actuación y también lo que supone esa parte de nuestra historia. Lo hacemos con el profesor de Historia, Pedro Gómez Ballesta. Pedro, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, yo decía que se ponen en valor las trincheras, pero habrá quien nos oiga, nos ve y diga, ¿y esto de las trincheras qué son? ¿Para qué servían? Vamos a ver, todo empieza hace muchos años. Yo de niño jugaba en el Calvario, en una zanja, porque no sabía ni lo que eran ni para qué servían, efectivamente. Y por el testimonio, hace ya más de 30 años, el testimonio de mi padre y de mi abuela Antonia, me hablaban de trincheras de la Guerra Civil. Claro, yo estaba ya estudiando historia en Granada y no le encontraba sentido. Que durante la Guerra Civil se hiciese aquí unas trincheras, pues no tenía mucho sentido, porque Huercalovera siempre estuvo en la retaguardia republicana y jamás hubo aquí un frente de combate. Bueno, hasta un buen día, a fines de los 80, que empiezo a investigar el tema, a conseguir información documental, y cuando me di cuenta de que aquellas zanjas del Calvario no eran un hecho aislado, sino que tenemos todo un conjunto de fortificaciones sin terminar en el término municipal. Empieza una labor de campo, de inventario, de a ver qué quedaba, qué no quedaba, qué se conservaba. Entonces, bueno, pues tenemos trincheras aquí en la Loma del Castillo, que son las que se van a poder visitar y poner en valor, en el Calvario, en el camino de la Sierra de Almagro, una de ellas desaparecida hoy, en las Piedras Rajadas, se ven desde aquí también, en lo más alto de las Piedras Rajadas. Hace muy poco estuve con don Guillermo Barragán y están allí todavía las zanjas, pero es que tenemos en Overa, es que tenemos en Góñar, tenemos en las Norias enfrente, también han desaparecido en la zona de las Norias, en el Alcauzón, en los Cabecicos, total, que me di cuenta en aquel momento de que es un fenómeno más amplio, más importante de lo que yo creía. Sigue sin tener sentido un conjunto de fortificaciones en Huercalovera y en su término. Voy al archivo del Ayuntamiento de Pulpí y me encuentro que el fenómeno trinchera, el fenómeno fortificaciones, está presente también en las zonas de Pulpí, Cuesta del Capitán, Águilas. Bien, la clave me la da Quirosa, el profesor, el historiador y profesor de la Universidad de Almería, me da la clave de la cuestión. Un mapa del ejército donde se contempla Huercalovera como el cinturón más exterior de las defensas de Cartagena. Se inicia una ofensiva en el sur, Franco inicia una ofensiva en el sur que culmina con la conquista de Málaga. Las tropas de Franco avanzan por la carretera de la costa, de triste memoria esa carretera, pero bueno, en un momento determinado el frente se queda parado en la costa granadina y las tropas pasan al frente de Madrid. Ya cuadra todo. Por testimonios orales de algunas personas que trabajaron aquí en las trincheras ya fallecidos, sé que a principios del 37, Málaga cae a principios del 37, entonces no hay ni un obstáculo entre las tropas de Franco en la costa de Granada y la base naval de Cartagena, la única base naval importante de la República, por donde le vienen gran cantidad de suministros. Entonces, esto se convierte en ese cinturón exterior de la base de Cartagena. ¿Se abandonan? Sí, hay varios casos aquí, uno por lo menos aquí en el Cerro del Castillo y en el Calvario, algún caso clarísimo de una zanja no terminada o una galería subterránea no terminada, ¿no? Se abandonan cuando el peligro desaparece. Quedan como una reliquia y poco más. La mayor cantidad de información, hay un nombre, del que solamente tengo el nombre, Pablo López La Higuera, alguien perteneciente al Frente Popular de Murcia, que por testimonio oral sabía que existía y por testimonio documental de archivo lo encontré en Pulpí, es el que se encarga un poco de la coordinación de estas fortificaciones. Entrevisté a un viejo anarquista en la residencia de ancianos de la Hija de la Caridad de Águilas. Él me confirmaba exactamente lo mismo, que se trabajó en Jaravía, que se trabajó en la carretera de los Lobos, que se trabajó en Huercalovera, pero insisto que para mediados, los últimos datos las últimas informaciones sobre trincheras en archivo son para abril del 37, se abandona y quedan donde estaban, sin uso, abandonadas. No llegaron a usarse. Nunca se usaron. Si se hubiesen usado también dudo yo de su capacidad militar, porque realmente son unas obras muy pobres, ¿no? Que no piense nadie, sí, son unas obras muy pobres, no es el muro del Atlántico que construyeron los alemanes en Normandía, ni muchísimo menos, no es el cinturón de Bilbao, no es ni las defensas del frente en Granada, en el Peñón de la Mata, un conjunto de casamatas, de búnker, no. Estos son unas sencillísimas zanjas y la galería subterránea trabajada, que justo detrás de nosotros tenemos una con las pilleras terminadas. Esto está trabajado
con algo de cemento, pero por testimonios de la época sabemos que los materiales que llegan son escasísimos. Cemento, os daréis cuenta que el material de construcción utilizado en alguna galería es la piedra del cerro, no hay ni ladrillo. Y por un documento que encontré en el archivo de Pulpí, qué pobreza de medios, cuando dice que se va a confiscar a la compañía de ferrocarriles de Lorca Baza Águila, se les va a confiscar el alambre de espino para poder montar alambrada. Es decir, que dudo mucho de su capacidad de resistencia, salvo que hubiesen empleado más medios y se hubiesen fortificado más y demás. Todas están en el entorno de la carretera nacional 340. Sí, donde se espera ese hipotético enemigo, o algún paso natural como la Rambla de la Santa puede ser, pero sobre todo por la carretera nacional 340, la única vía de comunicación junto con el ferrocarril. Todas están muy cerca de la nacional 340, menos una que localicé en el Cerro Padilla del Puertecico, que está en sobre la carretera de Vélez Rubio. Pero insisto que quedaron en el olvido, nunca se utilizaron. Publiqué un articulillo hace años, una revista en Albox, Roel se llamaba la revista, desapareció, la dirigía un historiador también desaparecido, Antonio Fernández Ortega, y tuve bueno, para mí es un honor que el primer artículo de la revista era de don Antonio Domínguez Ortiz, gran historiador de la historia moderna en España, y el último era mi articulillo llamémoslo así, mi articulillo sobre las trincheras de Huercalovera. Recuerdo el comentario de don Antonio, me lo presentaron en ese momento, y dijo que el peligro de estas obras, tan recientes, tan contemporáneas, tan poco importantes a simple vista, que están condenadas a la desaparición, precisamente por su contemporaneidad, por su cercanía a nosotros. Pedro, como profesor de historia, y bueno, hablábamos antes, ese era un poco el miedo también que tenía, lo que reivindicaba, que esto no quedará en el olvido porque es parte de nuestra historia, ¿no? Vamos a ver, la alegría que tengo es que se conservan, y vamos a dejarnos de demagogia. La historia es historia, y lo que tenemos que hacer es estudiarla para no repetirla. Pero que la historia es la historia, no es una historia de buenos y malos y de regulares, la historia es la historia. Entonces, lo que tenemos es la obligación de conservar toda la documentación histórica posible, en un sentido amplio, documentación en papel, documentación en los últimos tiempos informática, pero documentación arqueológica, documentación oral, que alguien grabe y lo conserve en cinta, bueno, decíamos antes en cintas de vídeo, ¿no? Hoy se puede grabar y conservar en un ordenador. Entonces, conservarlo todo, los mismos restos materiales, que testimonios orales, que testimonios documentales sobre papel, en papel. Entonces, pienso que tenemos esa obligación. Al igual que tenemos la obligación de preservar, y por cierto, vamos bien, el edificio de la iglesia parroquial, nuestra joya más preciada, monumental, tenemos una obligación de preservarlo. Aunque un día estuviese sin culto, nos da lo mismo. Igual que tenemos la obligación de preservar la tradición de la Semana Santa, tenemos la obligación de preservar la torre del castillo que no torre del castillo que tenemos detrás, y este tipo de restos históricos, por supuesto que tenemos esa obligación, sí. Y yo estoy contento de que después de 20 años que hice el trabajo de campo, que hice la investigación en archivos y que publiqué aquel artículo, 20 años después se conserven todavía, han desaparecido algunas, se conserven todavía y que se vayan a poner en valor. No solamente que se conserven casi todas, sino que sorprendentemente la guía del patrimonio del Ayuntamiento de Huercalovera, Elena Sánchez Castellón, licenciada en Historia, hoy no podía acompañarnos, encontré una trinchera donde yo no imaginaba que estaba. En el mismo Cerro del Castillo, algo más al lado de la zona de recreo que hay, me dice un día, hay aquí una zanja, ¿podrá ser eso una trinchera? Digo, no creo. Cuando me acerco y la veo, digo, no sé, como a mi amigo Pepe Beltrán, funcionario municipal que me acompañó en todo el trabajo de campo, digo, no sé cómo se nos escapó a Pepe Beltrán y a mí esta trinchera. La descubrió Elena hace escasamente un año. Entonces, eso es lo bueno, que se ha preservado, que se puede visitar, pues en un mundo en paz, simple y llanamente, o en una España en paz tranquilamente, ¿por qué no vamos a poder visitarlo? ¿Cómo han sido esos 20 años de trabajo? Vamos, el trabajo lo hice en su momento, publiqué el artículo y ahí quedó, ¿no? Están inventariadas, una a una las medimos, Pepe Beltrán, mi buen amigo Pepe Beltrán y yo, las medimos una a una, las fotografiamos todas, el material está en mi casa, lo tengo archivado, y ahí quedó eso. Hasta que en un momento determinado se inician las excavaciones arqueológicas en el castillo, se inicia la fase de recuperación del castillo, después está en valor, y hace unos 2 años y medio pues al ayuntamiento le aporté la idea de por qué no, haciendo un pequeño corte en la valla que protege el recinto arqueológico del castillo, ¿por qué no hacer un pequeño corte, abrir una puerta y con las debidas precauciones, medidas de seguridad, permisos de cultura, proyectos de todo, ¿por qué no abrir esta loma
esta loma del castillo con sus defensas y trincheras, ¿por qué no abrirla al público? Una entusiasta de la idea ha sido Elena Sánchez Castellón desde el principio. De hecho, esta galería que tenemos detrás de nosotros, que queda dentro del recinto arqueológico, ha formado parte de la visita al castillo siempre. Ella se ha dedicado a una serie de personas que han preguntado a enseñarle esta, la única trinchera visitable entonces, la única galería que estaba dentro del vallado del recinto arqueológico. Hoy ya tenemos una puerta abierta hacia la loma para que en su momento la gente pueda visitarlo. Yo pienso que lo que se conoce, cuando conoces algo y aprecias el valor de las cosas, terminas queriéndolo, y si lo quieres lo conservas. Si tú te pasas por la Rambla y te gusta la Rambla y bajas a la Rambla con tu perro, cada vez que ves basura en la Rambla te fastidia ver basura en la Rambla. Entonces, si algo lo conoces, lo disfrutas y lo quieres, terminas protegiéndolo. Entonces, la mejor garantía para conservar el castillo, para conservar esta serie de fortificaciones, es que la gente las visite, las conozca y las aprecie por lo que son, exactamente. Vamos a ver, Pedro, una de ellas por dentro y vemos un poquito, nos vas contando, ¿no? Lo que, bueno, pues en qué consistían esta serie de trincheras. A ver. La mayor parte... Espera, que pasamos por aquí. Uy, uy, uy. A ver. Estamos en el interior de una de las galerías, la que está más cerca al castillo, dentro del recinto arqueológico. Lo que yo decía antes se cumple aquí. Primero, una galería excavada a pico y pala. No tiene mayor secreto, en el cerro del castillo, siguiendo la curva de nivel, suelen ser en curva todas, y vemos la terminación de la bóveda, de la parte superior. Es de una pobreza increíble. El material empleado, lo vemos aquí en este hundimiento, son piedras del cerro, se ve perfectamente, y se cubren con una capa de cemento que ve perfectamente, si enfocas, verás que es... Aún se aprecian las huellas de las manos que echaron este cemento. De esos albañiles de Huarca, esos trabajadores de Huarca. Acá, Pedro, para que la cámara pueda recogerlo bien. Aquí veis perfectamente las huellas de las manos. Se echaba este cemento como siguiendo la costumbre del trabajo del yeso. El yeso se echaba a mano sobre las paredes. El yeso moreno, el yeso recio, la primera capa de yeso. Entonces, cuando echan el cemento, como no tiene esto ningún sentido decorativo, lo echan con las manos. Se ve perfectamente las huellas de los dedos. Yo pude entrevistar... Mi abuelo trabajó aquí en la labor de fortificaciones, y pude entrevistar a una persona que es el que me dio la pista de la fecha, José Salas, quiero recordar el nombre, que había trabajado, antes de movilizarlo, lo movilizaron en el verano del 37, me contaba él, y antes trabajó en la labor de fortificaciones. La pobreza de medios queda manifiesta, y encontramos que la galería tiene una serie de agujeros, aspilleras se llaman, por donde, bueno, en teoría colocaríamos el fusil, ¿vale? A ver, ahí. Aquí. En esta concretamente... Vamos a entrar un poco para acá. Al final nos hemos metido dentro, ¿eh? Sí, mira, en esta concretamente está terminada la aspillera, con ladrillo y cemento, con piedra y cemento. Más abajo veremos que no está terminada. La idea de que en un momento determinado, la primera, en torno al mes de abril, mayo del 37, se abandona la obra, ya definitivamente, y durante toda la guerra nunca más se trabajará aquí. O sea, que aquí se colocarían los fusiles en caso de... Sí. Tienen una entrada y una salida. Por donde hemos entrado nosotros es un pequeño hundimiento. Eso abría la bóveda, se continuaría un poquito más, pero por algún motivo natural hay un hundimiento. Tenemos una entrada a un lado y una entrada a otro. Este tipo de galerías lo encontramos solamente aquí en el castillo. No las hay en el Calvario ni en la Sierra de Almagro. Sí hay algunas galerías en Overa. En la zona de Santa Bárbara, Venta de Overa, sí la hay. Unas desaparecieron con la construcción de la autovía y otras hay que buscarlas, están en el cerro detrás de Santa Bárbara. O sea que nos queda todavía trabajo de ir buscando, ir viendo más y de esta red entera de este tipo de galerías. En Góñar también encontramos trinchera de zanja y, sin terminar, dos trincheras de galería también. Tienes que buscarla con lupa, te preguntas por allá en los cortijos, la gente te decía, tú te ibas saltando, aquí hay una, a ver si es esto, efectivamente. Las de Goñas concretamente hay una que está la galería terminada, con una entrada y una salida, pero aún no han hecho los agujeros de las aspilleras. Se nota perfectamente que quedó el trabajo sin concluir, sencillamente quedó a medias. ¿Quién trabajó? Parece ser que en la zona de Águila sí obligaron a algunos individuos, algunas personas de derecha a trabajar en fortificaciones. Aquí en Huércal Overa, según los datos que yo recojo, no. Son todos personas a jornal. Y de hecho, si encontré una nómina en el archivo del Ayuntamiento de Huércal Overa, una nómina firmada por mi abuelo casualmente, de los que trabajaron esa semana en la labor de fortificaciones.
En el puertecico me comentaban un testigo que sí fueron obligados a trabajar alguien. Lo obligaron a trabajar en plan castigo, ¿no? Pero aquí no hubo, aunque es una palabra exagerada, trabajadores forzados en las fortificaciones. Fue gente, unas 30, 40 personas, casi todos albañiles, que trabajaron simple y llanamente a jornal. No hay. En el caso de Águila, sí me comentaba otras personas en Águila, Guazamara y Pulpí, testimonios de personas de cierta edad, me imagino que habrán fallecido todos, que nos decían que sí, que hubo algún grupo de personas vinculadas a la derecha que fueron obligados a trabajar en fortificaciones. Pedro, esta etapa, como decimos, totalmente concluida, esta es de las que quedaron, pero quedaron algunas que, bueno, pues no están por terminar, no sé si podremos visitar algunas y así podemos ver el ejemplo. Algo más que destacar en esta, más abajo podemos ver, no sé si de esta algo más que debamos de saber. Lo que se ha hecho, que la gente no se equivoque, me imagino que lo explicarán ahora, Sí, ahora José Diego. Lo que se ha hecho ha sido limpiar, simple y llanamente. Aquí no hay ninguna obra añadida, ni alguna labor de consolidación y sobre todo limpieza. Ya está. Lo que la gente va a visitar es el estado en el que quedan estas obras en el año 37. Así quedaron, así las van a visitar. Pedro, decíamos que hay otros ejemplos de algunas que están sin terminar. Esta sería una trinchera subterránea, no está terminada del todo, ¿no? Está terminada, vamos. En este caso se hizo la galería subterránea con 2 entradas y se hacen los agujeros previos a las aspilleras. Pero si os dais cuenta, arriba veíamos la aspillera terminada con ladrillo, cemento y una abertura estrecha para el fusil, ¿no? Y aquí no. Aquí quedó efectivamente sin terminar. El agujero se practicó, pero nunca se terminó con obra de fábrica, con ladrillo, piedra o cemento. Hay un caso, que tendría que buscarla, por ahí no me acuerdo cuál es, más abajo hay un caso de una galería subterránea que es, vamos, clarísimo. Empieza la labor de excavación, te asomas y hay 1 metro de labor de excavación. Ahí se quedó y ya está, ¿vale? No es cuestión de repetirlo, pero efectivamente. ¿Ves? El abandono de la obra se ve clarísimo y nunca más se toca. Insisto, alguien que quiera verla dirá que bueno, han quedado aquí tierra y piedras, nos ha hecho una limpieza, que lo explicarán ahora mejor que yo. Han sido muy respetuosos con la obra, con el resto arqueológico. Se ha limpiado de vegetación no protegida, esto hay que comentarlo, y se ha dejado incluso los derrumbes que hay anteriores, se han dejado ahí. No consiste en limpiar, consolidar y hacer visitable estos restos. No consiste en recrearnos, en terminarlos con ladrillos, en hacer algo nuevo, ni muchísimo menos. Incluso esos derrumbes se han dejado ahí a propósito. Es una limpieza para tener una visión y ya está. No es cuestión de, insisto, de inventar, no es cuestión de inventar. Pedro, decíamos que hay muchas, bueno, pues excavaciones que sabemos que están ahí. ¿Qué trabajo es el que espera ahora? Ay, vamos a ver. A ver. Mira, la excavación arqueológica del castillo empezó y no se ha terminado. Hay una gran memoria sobre lo que se excavó, se han consolidado restos como el torreón que da hacia Naciente y hay parte de la muralla y habitaciones que se excavaron en su momento. Pero no olvidemos que quedó la excavación, por fin, se acaban los presupuestos y ahí quedó, pendiente de una siguiente fase. Bueno, pero si podemos coger, por irnos a época islámica, no me arriesgo mucho más atrás. Tenemos el caso del castillo de Huércal, pero es que el castillo de Santa Bárbara, que desde la carretera lo vemos vemos una estructura tan simple, una torre desmochada. No tengo ni idea, hay polémica entre los historiadores sobre si fue desmochada o nunca se terminó la torre de Santa Bárbara, pero lo interesante de Santa Bárbara es que todo es un núcleo poblado. A los pies del castillo, en esa loma, tenemos las ruinas ahí. Hombre, no son los palacios de la Alhambra, que duda cabe, pero son unos restos arqueológicos valiosísimos, porque ahí están las casas, las habitaciones están ahí todavía, porque puedes encontrarte en algunos casos el cimiento, la solería y en algunos casos 25 o 30 centímetros de muro todavía. Eso, el día que se excave, pues aportará, no grandes tesoros, pero se aportará una gran información para la historia. Y la gran asignatura pendiente en Huércal Overa, nuestra querida Huércal la Vieja, que todo el mundo opina, ha sido en algún momento, pienso que ha sido hasta saqueada, ¿no? Todo el mundo opina sobre Huércal la Vieja, todo el mundo habla, pero nunca se ha hecho, en lo más alto de la Sierra de Almagro, nunca se ha hecho una excavación. Sobre ese recinto, yo puedo decir que es un recinto fortificado, quedan restos de muralla perfectamente identificables, con sus torreones, y en un punto estratégico donde contemplan perfectamente desde el mar hasta la Sierra de Baza. Es decir,
un punto estratégico desde la desembocadura de la Almanzora casi hasta el nacimiento de la Almanzora, ¿no? Entonces, sí, asignaturas pendientes quedan muchas. Aquí ya vamos aprobando algunas. Espero que en el futuro los gobiernos municipales, aparte de otros gastos importantes, nadie lo discute, dediquen algo también, algunas partidas a este tipo de labores. Eso sí, la labor de excavación la deben hacer especialistas. Yo no me atrevo a hacerla, soy profesor de historia, pero yo no soy arqueólogo. Yo no me atrevo a hacer. Yo puedo venir de ayudante con alguien a quitar capazos de tierra, pero yo no me atrevo. Que la hagan especialistas que saben lo que están haciendo. Especialistas en prehistoria, especialistas en historia medieval, especialistas en historia medieval islámico, sí. Yo pienso que hay mucho trabajo por hacer, por localizar 3 puntos, hay mucho más en el término municipal de Huerca Lovera, pero por localizar 3 puntos que la gente conoce, Santa Bárbara, Castillo de Huerca, Huerca la Vieja, aportarían, insisto, que no piense nadie que van a ser unos tesoros, como los tesoros de Micenas, ni mucho menos, pero que aportarían una gran información histórica, sí, una cantidad de información histórica, vamos, de un valor enorme. Y en el aspecto de, bueno, pues como decíamos, mostrarle, ¿no?, a los vecinos, a los ciudadanos, parte de nuestra historia, estas actuaciones como estas aportan mucho, arrojan mucha luz, porque al final, bueno, no sabemos, ¿no?, lo que tenemos en el propio municipio. Yo sigo insistiendo en lo mismo. Si paseas por la Rambla, semana tras semana, día tras día, si bajas a la Santa, y hay que reconocer la labor que han hecho en la Santa un par de vecinos durante un par de años, si tú coges el camino de la Santa, lo que es la Rambla, el medio natural, no hablo ya de medio arqueológico, de medio histórico, el medio natural, si tú bajas y vuelves y vienes y vas, terminas apreciando ese medio natural, ese paisaje que es muy nuestro, terminas apreciándolo, queriéndolo y protegiéndolo. Esto pasa, me repito, esto pasa lo mismo. Lo que conoces, aprecias y quieres, se termina conservando y protegiendo. Lo que no se conoce, pues te da lo mismo, te da exactamente igual. Yo por eso insisto en que los vecinos deben de aprovechar los sábados, los domingos, pues, para pasear por Sierra de Almagro, para pasear por nuestras ramblas, para subir al castillo. Y de hecho, lo que empezó siendo un experimento, cuando se abre el castillo, se pone en valor hace 2 años y medio, son distintas fases, han culminado en la puesta en valor. El castillo se compra, un gobierno municipal compra el castillo hace unos años, el Cerro del Castillo y el castillo que era privado. Otro equipo municipal excava y restaura, y otro equipo municipal pone en valor la fortaleza y estos recorridos. Bien, yo me imagino que lo que empieza siendo un experimento, a ver qué va a pasar, ha sido de un éxito increíble, porque todos los fines de semana hay gente visitando el castillo. No tengo cifras ahora mismo, pero que en los 2 últimos años han podido subir al castillo perfectamente 4 o 5 mil personas, con su guía, licenciada en Historia, Elena Sánchez Castellón, una licenciada en Historia enseñando el castillo. Pues sí, la gente lo está apreciando. ¿Y qué pasaría si tú haces algún tipo de actuación en el castillo ahora mismo? Más de uno diría, oye, ¿qué están haciendo en el castillo? Más de uno se lo preguntaría porque ya lo ha visitado, se ha venido con sus niñas, con el bocadillo, y eso es bueno. Eso es bueno, y espero que este recorrido de las trincheras o los valores ya no arqueológicos históricos, los valores paisajísticos de Sierra de Almagro, la tenemos ahí. Hay una Guillermo Barragán, profesor del cura Valera, recuperó la famosa Cuesta de Almagro, la vieja Verea, que subía hacia Huerca la Vieja. Hay una pista asfaltada para ir donde te dé la gana, y bueno, lo tenemos tan cerca que no lo apreciamos, ¿vale? Pero hay unos valores paisajísticos en la zona de Sierra de Almagro, o en la zona del Cabezo, por encima de Úrcal hacia arriba, que son magníficos. Las Piedras Rajadas, tuve la suerte de subir con Guillermo Barragán, y bueno, es único ese tipo de paisaje, ese tipo de erosión natural. Insisto que lo que se conoce se conserva, lo que no se conoce no se conserva, se desprecia. Hemos contado parte de la historia de las trincheras, pero vamos a conocer concretamente qué es lo que se ha hecho por parte del Ayuntamiento para esa puesta en valor. José Diego García es el director técnico del Ayuntamiento. José Diego, nos comentaba Pedro que sobre todo ha consistido en una limpieza, que no se equivoque la gente, que no es un restaurar, ¿no? Sí, correcto. Bueno, buenos días. El proyecto, primeramente, lo que se buscó, pues era, ya que estábamos explotando el castillo turísticamente, pues decidimos mejorar el entorno del castillo. Se mejoró con los antiguos planes provinciales, con un parque infantil y una zona de sombraje, de descanso, y ya pues con visitas del profesor Pedro, pues dijimos de poner en valor pues lo que es todo el tema de las trincheras que estaban en la zona del castillo. Entonces así pues empezamos a pedir permiso a la Consejería de Cultura y diferentes organismos que tuvieran que ver con la actuación.
y poco a poco, pues con esa memoria que empezó a desarrollarse, pues vimos que los trabajos pues eran trabajos simplemente sencillos, de limpieza de broce de pequeños matorrales de monte bajo, marcar un poco las sendas por donde discurren los recorridos de las diferentes trincheras, tanto a un lado como a otro, y en las zonas de mayor altura, pues definir como una serie de escalones de madera con piedras del mismo entorno, sin hacerle esto como... sin romper, ¿no? Correcto, sin romper como la estética del paisaje, y teniendo el menor impacto posible con el entorno, pues se fue desarrollando esta actuación. Han sido trabajos sencillos, pero claro, hemos tenido que ir haciéndolos poco a poco, ¿no? Porque ha habido que pedir esos permisos, tenerlo todo en regla para poder actuar. Así es, entonces una vez que tuvimos los permisos y ya pues con el programa Emplea Joven, como Antonio, que es licenciado de Historia, estamos trabajando en las trincheras de lo que ha sido el entorno del castillo, y también hemos trabajado ya y actuado en las del entorno de Calvario, de la ermita del Calvario. Entonces ambas actuaciones pues son similares, ya que las trincheras pues son o enterradas o en forma de zanja, y eso simplemente por las que eran en forma de zanja, limpiando el desbroce, si había algo de basura cerca, reforzando. Aquí en el castillo, por ejemplo, se abrieron dos puntos, uno en el vallado metálico, que se puso una puerta metálica para ir accediendo a todas las trincheras por la senda hacia abajo, y otro en el entorno del parque infantil se abrió el vallado de madera con una pequeña puerta para acceder a una trinchera que también se descubrió en visitas, en distintas visitas que se fueron haciendo. Y nos falta únicamente que ya está en proyecto, ya se está trabajando en ello, en los próximos días, próximas semanas estarán esos paneles informativos que completan ya lo que sería la actuación, ¿no? Correcto, lo que es toda la señalización y explicación del entorno, pues ya estamos trabajando en ello, como he dicho anteriormente, como tanto en el Calvario como en la zona del entorno del castillo. Se van a hacer dos paneles, uno de interpretación paisajística, pues con los puntos más característicos de pueblos que se pueden ver desde este punto alto que nos encontramos en el castillo, otro de flora del entorno, así como en la zona del Calvario pues habrá otro panel explicativo de lo que es el puente Paria, el Cerro Minao e incluso las Piedras Rajas. Esta actuación aquí en el castillo, y bueno, una vez que finalicemos, no hemos terminado esta, como se dice, y se está trabajando otra también importante para pues recuperar y poner en valor lo que es todo el término municipal. No sé si nos puede adelantar algo de ese catálogo, ¿no?, de lugares de interés que se está realizando ya. Efectivamente, desde hace un tiempo, también con el Emplea Joven, otros compañeros de Antonio y Carlos, que han sido contratados para ello, se está llevando a cabo la ejecución de la realización de un catálogo con 48 puntos aproximadamente que vienen recogidos en el plan general, pues de interés o de yacimientos arqueológicos y ermitas, pues en fin, de lo que es del núcleo y de todas las pedanías. A este número de puntos, lo que estamos haciendo, bueno, y hemos hecho ya, lo tenemos bastante avanzado, se ha casi duplicado, se han añadido el doble de puntos de interés, pues para que puedan ser visitados lo que es en todo el término municipal, y se van a adaptar con unas fichas con códigos QR que serán visitables desde cualquier dispositivo móvil de hoy en día, y acceder a la página web de turismo y cultura, y pues ser otro atractivo a la oferta turística de Huerca-Lovera. José, tengo una última pregunta, porque estamos hablando evidentemente de la parte técnica, todo eso, pero todas estas actuaciones se están haciendo teniendo muy en cuenta la historia y lo que suponen para el municipio, bueno, pues con personal, como decimos, cualificado para ello, ¿no? Sí, efectivamente, todas estas actuaciones, hoy en día el turismo es una cosa que hay que poner en valor, porque es algo que no tenemos desarrollado en la provincia. Desde mi punto de vista, y cualquier almeriense así lo siente. Y otro atractivo turístico es, por ejemplo, como han hecho en Almería con el tema del turismo bélico, que le llaman, por la visita a su zona allí subterránea, y dijimos pues de poner en valor aquí, teniendo con ese artículo que había desarrollado Pedro desde el año 89 en una revista comarcal, pues ¿por qué no poner nosotros en valor esto también y hacer pues un añadido más
a esta oferta turística junto al Castillo Huerca-Lovera. Pues nada más que animarnos a los vecinos a que vengan, disfruten de estas trincheras, de este entorno que tenemos maravilloso en el castillo y bueno, recordar que está abierto los fines de semana para realizar esa visita guiada por el castillo y ahora también pues ver las trincheras, ¿no? Sí, efectivamente, el castillo tiene horario de apertura los fines de semana, en verano es más continuado, lo hace Elena y otros compañeros de turismo y se pueden hacer las visitas tanto en español como en inglés y son concertadas y entonces ahora pues esta oferta turística se ve complementada con nuevo turismo de visita a lo que son las trincheras de Huerca-Lovera. Puesta en valor, alcalde de estas trincheras, nos explicaba, bueno, pues Pedro Gómez Ballesta nos explicaba un poquito qué es lo que suponen para nuestra historia. Pero yo sí quería preguntarle, porque con ellas se puso en valor el castillo y ya ofrecemos un nuevo atractivo a esta zona del municipio, sobre todo un nuevo empuje también turístico a Huerca-Lovera, ¿no? Sí, al final se le está consiguiendo dar un valor a las visitas a nuestra torre del castillo y a esta zona, a este cerro, que de la Concejalía de Turismo, desde el Ayuntamiento de Huerca-Lovera, desde que nos presentó la idea, el mismo Pedro, pues la cogimos con cariño y bueno, poco a poco pues se están dando los pasos necesarios para que al final, con las actuaciones que se han hecho, pequeñas actuaciones de limpieza y bueno y un poquillo de seguridad y arreglar el camino, pues para que los visitantes y vecinos de Huerca-Lovera pues conozcan un poco más de la historia. Huerca-Lovera tiene mucho que ofrecer y bueno, pues venimos contándolo en diversas ocasiones con diversos proyectos que se llevan a cabo, pero evidentemente la parte del turismo es algo que estaba un poquito abandonado. Sí, en principio siempre se enfocaba el turismo en Huerca-Lovera, por decirlo así, a la Semana Santa y poco más, no, y a las fiestas, a las ferias. De esta forma pues se crea algo más de producto, se crea que el visitante que venga a Huerca-Lovera, pues que aparte de que no sea Semana Santa ni en feria, pues tenga algo más que ver. Ya tenemos nuestra iglesia parroquial, tenemos nuestras plazas, tenemos nuestro pueblo, tenemos nuestros parques, pero de patrimonio creo que el castillo era pues lo mejor que teníamos conservado y añadirle, ¿no?, ese ingrediente como estas trincheras y al mismo tiempo recuperar el camino viejo del castillo, porque se recupera parte de la subida por donde se subía antes al castillo. Pues para nosotros creo que es la apuesta que está haciendo el equipo gobierno, ya no solo en turismo, en comercio y en muchas otras áreas que se encontraban a nuestra llegada pues, un poco abandonadas o no se habían prestado la atención que se tenía que haber prestado y trabajando en ello. El turismo es importante, ahí tenemos el área de autocaravana, que se le invita a todos los que vienen a ver el castillo y ver esta zona, como el día 28-29 de febrero tenemos ya una concentración de caravanas de suecos. Ya tenemos algo más de 40 o 50 autocaravanas, ¿no? Y eso es gracias a esa área de autocaravana, a esa política de promoción turística del municipio, a esa política de querer, porque al final lo que hacemos es vender y querer y decirle a la gente lo que nos gusta en nuestro pueblo y lo que se puede ver en nuestro pueblo. Pero también tenemos que poner en valor las cosas de nuestro pueblo. En la zona del castillo se ha puesto también un parque infantil, ese merendero que hay para que quien quiera también pues tener un rato de esparcimiento en esta zona y de tranquilidad, porque al final aquí lo que se respira también es tranquilidad, pues pueda disfrutar de ello. Hablamos del turismo, pero bueno, hablando de ese merendero, ese parque infantil, el castillo se ha convertido también en un sitio en el que los propios vecinos venimos el fin de semana, pues venir con los niños, talleres en el castillo para padres e hijos, también una gran novedad que está teniendo muy buena acogida, y es lo que decíamos, ¿no?, el invitar a los propios huercalenses a salir, caminar por su rambla, el que pueda venir caminando, el que no en coche, pero que pasen también ese sábado o domingo conociendo lo suyo, disfrutando de este entorno incomparable, ¿no? Eso se trata de generarle esa convivencia y esa calidad de vida a los huercalenses. Los talleres que se están haciendo en el entorno del castillo, de restauración, pues están siendo un éxito rotundo. Cuando se sacan las plazas para el fin de semana se agotan al minuto 5. Ya está la gente preguntando que si hay más plazas, son plazas limitadas, pero que seguimos con ello, está funcionando y bueno, yo creo que es atractivo que le estamos dando el valor que se le está dando para que todo el pueblo de Huerca-Lovera pues invitarlo a que conozca nuestra torre, nuestro castillo y bueno, estas fortificaciones, estas trincheras, esto que se está pues bueno, recuperando, limpiando, que todavía falta como bien se ha podido ver los paneles informativos, que se está trabajando en ellos, se colocarán en breve porque eso va a dar todavía mucha más información al que nos visita.
y bueno, en breve pues que estará abierto pues, junto con nuestra guía Elena que se encuentra en el castillo para cualquier tipo de información en este mismo. Se podrán visitar, como decimos, los fines de semana, al igual que el castillo en ese horario. Y bueno, alcalde, no sé, algún proyecto, algo que tengáis en mente que se pueda seguir haciendo en este sentido. Bueno, ahora mismo yo creo que aparte de este castillo, de esto que se va a hacer ahora, se está trabajando en Santa Bárbara también, el castillo de Santa Bárbara, no se está olvidando y ya se ha trabajado se ha hablado con los vecinos de Santa Bárbara para explicarles cuál es el proyecto de Huerca Lobera. En principio se quiere proteger, se quiere vallar al entorno del castillo y estamos a la espera de que Cultura, de parte de la Junta de Andalucía, nos indique por dónde deberíamos, unas pequeñas estacas que nos indiquen por dónde deberíamos poner ese vallado, que de momento los vecinos estaban de acuerdo, y en un futuro pues llegar a un acuerdo con ellos para que pasen a ser de patrimonio municipal. Esa es una de las peticiones que vamos a trabajar para que ese castillo y ese entorno también una riqueza arqueológica, porque allí se encontraba un poblado, también se hablan con los historiadores y hablan de que es muy importante. Y queremos desde el Ayuntamiento pues esa pequeña actuación, no olvidar que esos pedazos de historia, como decía Pedro, que creo que también es labor de todos, no solo del Ayuntamiento, de todos los huercalenses, de querer lo que es nuestro y protegerlo.